Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Niño nuevo, juguemos tu juego, con tu sabiduría crearemos. Auspicia este programa. Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar. Sabiduría crearemos ese mundo que nos cambiará. Bueno, buenas tardes. Un lunes más en la tarde de Mantra. Estamos acá en Buenos Aires en una tarde muy, muy calurosa. Creo que en un ratito se va a largar a llover, como fue acá también el fin de semana. Pero bueno, acá estamos nuevamente con ustedes, bueno, con temas interesantes como siempre. ¿Cómo estás, Ayelem? Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo pasaste el fin de semana? Bien, estudiando. Estudiando, bueno, fin de año, así que es así la vida. Bueno, es así la vida, dije, y bueno, el tema que traemos hoy a este programa tiene que ver con la vida, con el fin de la vida. Y bueno, me pareció muy, muy interesante, como siempre estamos muy atentos a lo que es el ámbito de la educación, al tema de cómo tratar a los niños, cómo acompañar a los docentes, cómo acompañar a los padres. Bueno, realmente me pareció interesante, así como en otras oportunidades hablamos de las emociones, hablamos del llanto y que a veces hay temas de los que no nos gusta hablar a los adultos por sobre todas las cosas, pero bueno, hay gente que se especializa en esos temas que por ahí a nosotros no nos gusta tanto tomar, y en este caso viene una persona que se especializa en hablar acerca de el final de la vida, entre otras cosas, y que Ayelén la va a presentar. Bueno, ella es Viviana Vilesker, nació en Buenos Aires y, bueno, cuenta que desde la adolescencia sintió el llamado hacia el trabajo terapéutico, así que cuando terminó el colegio secundario se inscribió en la Facultad de Psicología. Viajó al extranjero, donde vivió más de 15 años y estudió educación, historia del arte y psicología clínica. Cuando se graduó, hizo un posgrado en psicoterapias breves y comenzó su formación con el doctor Norberto Levi en autoasistencia psicológica, método con el cual trabaja desde entonces y hasta la fecha. Al ejercicio de la psicoterapia clínica le sumó el quehacer docente, dictando cursos y seminarios en diferentes ámbitos relacionados con el autoconocimiento y el trabajo interior. Su formación humanística la llevó a incursionar en temas como medicina, yoga, reiki y varias medicinas alternativas y complementarias. También conoció el trabajo que realizaba un colega con portadores de HIV desde una visión integral y se sumó como voluntaria. Tuvo el primer contacto allí con el acompañamiento durante el proceso de morir y descubrió que esa tarea era una nueva vocación. Se acercó a explorar este proyecto leyendo por su cuenta y luego formalmente tomando un curso en cuidados paliativos para incluir en su tarea terapéutica el acompañamiento especializado en el final de la vida. Colaboró en proyectos destinados a formar acompañantes y brindar asistencia tanto a adultos mayores como a personas conviviendo con enfermedades terminales. Junto a un grupo de colegas, en el año 2009 fundó El Faro, proyecto de orientación para el final de la vida que coordina tanto en su ámbito docente como asistencial. En este proyecto ella anhela desarrollar una visión integral del proceso de morir y un aporte a la sociedad respecto de un tema inaudible que aún es tabú. Uh-huh. Así, exactamente. ¿Cómo Así estás, es, Viviana? interesante escuchar todo junto. Todo junto. Qué Muchas lindo. gracias, estoy muy bien, Bueno, muy contenta de estar acá. Me alegro mucho. Sí. Bueno, antes de empezar este programa estábamos con Viviana hablando de todos los temas que podríamos hablar hoy. Creo que no vamos a poder hablar de todos, ¿no? Creo que no. Pero bueno, ¿querés contar vos un poquito? Lo que me interesaría saber, cómo es que vino, digamos, de todo el abanico de cosas que de todos los saberes que tenés y de las cosas a las que te dedicas, ¿qué fue el disparador que te llevó a enfocarte sobre la muerte? Sobre la muerte. Por un lado fue la experiencia directa, como recién relataba Ayelén. Yo me encontré en el año 92, acompañando a personas en el lecho de muerte, no solo a la persona en sí, sino también a su familia, al entorno. Uh-huh. Y descubrí qué poco formada estaba yo
para hacer esa tarea. Ya tenía mi formación académica como psicóloga, como educadora, sin embargo no estaba yo preparada para acompañar a otra persona que iba a morir. Eso por un lado, eso impulsó en mí la búsqueda de capacitación. La experiencia a nivel emocional, a nivel íntimo para mí fue sumamente fuerte porque me tocó presenciar niveles de sufrimiento elevadísimos. Y una gran pregunta que surgió de adentro mío, y es que si eso tenía que ser así. Claro. Por supuesto, una primera respuesta fue que no tenía por qué ser así, pero tenía que encontrar la manera de demostrarlo, de comprobarlo. Claro. Y ahí es que empecé a buscar, a formarme, a leer y a generar espacios para propiciar, en la medida de lo posible, una educación para la muerte. Para la muerte. Sí. Así fue. Sí. ¿Y esto que vos hiciste fue con personas que vos no conocías o conocidos? En aquel momento fue con personas que yo no conocía. Formé parte de un grupo que en aquel momento, en aquellos años, acompañaba a personas con HIV y SIDA. En una época en donde era altamente letal, había muy poca medicación disponible. Y ahí fue donde vi los dramas y la acumulación de asuntos pendientes, de dificultad para conectarse con lo que estaba sucediendo y niveles de sufrimiento que no me refiero solo al sufrimiento físico. Claro. Ese dentro de todo era más atendible, sino el sufrimiento emocional, la desesperación. Ahí fue que surgió en mí esta búsqueda. Eran personas que yo no conocía. Que no conocías. Sí. Qué interesante. Sí. Bueno, y volviendo un poquito a los temas que hoy estábamos hablando, y los niños, ¿no? Los niños. ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se muere un niño o cuando a un niño se le muere un ser querido, ¿no? Sí. Y cuáles son los recursos que los adultos generalmente utilizan para comunicar la muerte, sí. ¿No? Un dato interesante. Muchas veces cuando hago charlas, le pregunto a las personas cuándo fue la primera vez que se conectaron con la muerte, en su historia personal. La gran mayoría menciona la muerte de sus abuelos. De sus abuelos, justamente. La infancia, sí. Es un clásico. La muerte de una mascota, cuando niños. Es muy común que las personas se recuerden a sí mismas como niños entrando en contacto con la muerte por primera vez. Y luego pregunto, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te explicaron? Claro. Y ahí aparece algo muy interesante. Mucha gente dice, no me explicaron nada. Nada, tal cual. No me dijeron nada. Desapareció. Silencio, misterio. Vi gente triste, vi gente llorando, vi gente enojada, pero nadie le puso nombre a lo que estaba sucediendo. Entonces, este es como un primer punto. Es importante ponerle un nombre a lo que está sucediendo, que incluso el nombre puede ser antes, porque si una persona, un abuelo de un niño, ¿no? Un tío, un hermano, un padre, madre, está viviendo el proceso hacia la muerte, ya se puede empezar a hablar antes. Claro. Hablar de enfermedad, hablar de los efectos de una enfermedad que el niño está viendo diariamente, claro. Para después introducir el tema de la muerte. Y la verdad es que no hay que preparar grandes discursos, hay que dar respuestas sencillas, sin demasiadas vueltas. Y también preguntarle a los niños qué creen que está pasando. Los niños tienen sabiduría que a veces los adultos hemos, no sé dónde, olvidado. Tal cual. Entonces, entrar en un franco diálogo con un niño, contenerlo emocionalmente, darle el permiso para que pregunte, para que llore, para que no entienda nada y vuelva a preguntar. Eso me parece que es fundamental. Y a la vez, como a los adultos nos cuesta hablar de la muerte, somos los primeros que nos tenemos que educar para poder hablar con un niño. Claro. Y si tenemos alguna cosmovisión personal, que todos la tenemos, que le da un sentido a la muerte, creemos que hay vida después de la muerte, creemos que no hay vida después de la muerte, cada uno según la propia. Y si desde ese lugar le queremos responder a un niño,
sepamos decirle que esa es nuestra visión, no lo planteemos como una verdad absoluta, Claro. ¿sí? Sino que desde mi visión los niños preguntan, ¿y dónde está ahora el abuelo? Claro. O la abuela, o papá, o mi hermanito, no importa. Bueno, según mi visión, esto es lo que yo Claro. imagino. Claro. Es una conversación interesantísima para Claro. tener con un niño. No veo sentido de evitarla. Claro, sí, sí, sí. Sí, porque muchas veces se les dice, se fue con Dios, Ujú, ujú. se fue a la estrella, Está en el cielo. está en el cielo. Sí. Entonces también he escuchado niños que desde esta respuesta así tan concreta, dice, ¿por qué no podemos comprar una escalera para poder subir? Tal ¿no? cual, o un avión. Claro, ¿por qué no podemos ir? Sí. Y resulta, y Dios no era bueno, Tal que cual. se llevó a mi abuelo, que está con mi abuela, ¿cómo es? O mi abuelo, ¿no? Bueno, ese es otro tema interesante, Patricia, Claro. porque la idea que nuestra cultura tiene de la muerte es la de la muerte como tragedia, Claro. como un drama destructivo. Ujú. Y ahí nos falta a nosotros educación. Claro. Hablo nosotros en general, Sí, ¿no? Nuestra sí. cultura. Para poder darle a la muerte el lugar que le corresponde, desde mi visión, que es el de ser parte de la vida, y Ujú. no lo opuesto, Claro. y no la tragedia. Claro, así como el nacimiento es parte de la vida, Exactamente, el fin exactamente, también. sí. Mm. Entonces, esta idea de cómo puede ser que se haya muerto si era bueno, esto es algo que nos tenemos que revisarlo. Claro. Se mueren los buenos, se mueren los malos. Se mueren los niños, se mueren los viejos. Mm. La muerte no tiene una lógica acorde a nuestros deseos. Claro. La muerte tiene su lógica Ujú. y si nos detenemos a observar, vamos a descubrirla. Y es que Ujú. muere el que tiene que morir, el que Sí. cumplió su tiempo. Por supuesto que como humanos nos pasan un montón de cosas. No Mm. nos gusta, nos ponemos muy tristes, nos hacemos millones de preguntas. Sí, son preguntas propias, importantes, Mm. pero el problema no es la muerte, sino nuestro vínculo con la muerte. Claro, claro, Sí. exactamente. Así que bueno, ahí eso está bueno. Bueno, en realidad creo que para todas las respuestas que uno les da a los niños, tiene que decir, a mí me parece, Tal para cual. mí es eso, Sí. porque si no realmente estamos bajando una creencia que Sí. en realidad el niño construirá después la propia. Tal cual. Con respecto, etcétera. Tal cual. Y acompañar, ahora vamos a hablar del duelo, pero por ejemplo, ¿cómo sería acompañar a un niño en el duelo? ¿Qué es En el lo que- duelo del en niño, el duelo? cuando un ser querido de ese Se le- niño ha Claro, fallecido. por ejemplo, bueno, yo leí artículos de todos ayer, de todos tus trabajos, y por ejemplo hay un artículo de una, que creo que salió también en el diario La Nación, de una mamá que pasó por todo un proceso, que primero se murió su marido. Se murió su marido, el padre de sus hijos y su amor, dice Sí, ella, ¿no? sí. Entonces, como, bueno, después que ella hizo todo un proceso, pudo acompañar a sus hijos. Pero bueno, en concreto, ¿cómo sería acompañar a los Ujú. niños? Está acompañando a sus hijos, tengo Claro, que decirte. claro. Porque Ah, está en pleno proceso. En pleno proceso. Primero que nada hay que tener en cuenta la edad del niño Mm. y el momento evolutivo de ese niño. Uno no va a hablar igual con un niño de 3 años que con uno de 7, Mm. obviamente. O sea que uno va a adecuar el lenguaje a lo que ese niño puede captar. A la vez, tenga la edad que tenga, es importante ir con la verdad, no disfrazar la muerte de otra cosa, como decíamos recién. Un niño en duelo, en realidad como cualquier persona en duelo, un niño en duelo necesita tiempo, necesita adecuarse a una nueva realidad que implica la ausencia de ese ser querido y necesita también ver que el entorno que lo acompaña, los padres o los abuelos, están disponibles. ¿Sí? Si nosotros ponemos al niño en duelo en el centro, para dar una imagen, tenemos que pensar quién está cerca para acompañarlo. A lo mejor no es la mamá,
directamente. A lo mejor esa mamá está haciendo un duelo también propio, obvio, difícil, y no está totalmente disponible para ese niño. Y sería una exigencia para esa mamá cargar sobre su conciencia que además tiene que acompañar a su hijito en duelo. Entonces, es importante evaluar quién puede estar para ese niño mientras la mamá o el papá están haciendo su propio duelo. No privarlo a ese niño del tiempo que necesita, de la escucha, sin exigirle a ningún miembro de la familia. Íntimamente, los niños van dando señales, vos lo sabés seguramente, de cómo va estando el proceso, porque cuentan un sueño, porque hacen un dibujo, porque hay muchísima literatura para leerle a los niños en duelo. Ese es un campo muy interesante. Libros escritos especialmente para la muerte de un abuelo, para la muerte de un hermano, para la muerte de la mamá. Y los niños, a través de los cuentos, viven el proceso totalmente proyectado en otro, pero como si fuera propio. Y ver que otro también lo vivió los hace saberse parte del mundo, parte de que otros niños viven exactamente lo mismo. Y volviendo al tema anterior, con respecto a que vos misma lo dijiste, después no te pregunté, viste que cuando hay una mascota en las casas, yo infinidad de veces escuché a adultos decir, no, yo perros nunca más en casa, porque desde que me murió fulana nunca más quise, precisamente porque no quieren conectar con eso. O volver a vivir eso, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Y también he escuchado decir, bueno, se murió, compramos otro. Por ejemplo, los peces, ¿no? Que es lo más fácil de cambiar, o cualquier mascota, total no se va a dar cuenta. ¿Cómo se acompaña a un niño en ese sentido? Eso de que no se va a dar cuenta es una hipótesis que no siempre funciona. Yo creo que la dificultad que subyace a estas situaciones es la de quedarnos en contacto con la muerte. Por supuesto que la muerte de una mascota, para el adulto y para el niño, es una pérdida significativa, porque una mascota es un ser querido. ¿Sí? Y es un duelo como cualquier duelo en el sentido afectivo. Cada familia tiene sus costumbres, si la va a enterrar, si la va a cremar, pero todas estas cuestiones atañen a la muerte de una mascota. Y yo creo que si la decisión de si tener o no una nueva mascota depende de la calidad del proceso de duelo. Me parece tan válido que alguien diga no como sí, siempre y cuando se detenga a acompañar. El duelo lentifica la vida cuando uno está en duelo. La tristeza, las emociones asociadas al duelo tienen un tiempo interno generalmente más lento que lo habitual. Entonces, acompañar esa lentificación, en donde la voluntad se apaga, en donde me retiro del mundo un poco, para mirar lo que me pasa, para soltar, para acostumbrarme a una nueva vida, es lo mismo para una mascota. Entonces, si uno pudo hacer eso, pues verá, no hay una receta, la verdad. Lo que sí no alentaría jamás, esto de compremos uno nuevo rápido para que no se dé cuenta. Claro, eso sí, lo es. Porque eso es tapar. Tal cual. Eso no es saludable. Mentir. O cuando les dicen que se fue al campo el perrito en medio. Claro. Eso es tremendo. O se escapó. Claro, y el niño está imaginando toda una serie de escenas que no son reales. Sí. Pero vuelvo a decir, a veces es más difícil para el adulto afrontarlo que para el niño. Sí, totalmente. Por lo general, las veces que en el ámbito familiar, o he escuchado familias en mi jardín, cuando los papás les comunican, los niños le dicen, yo ya lo sabía. Yo ya sabía que esto iba a pasar. De ahí infinidad de cosas, pero claramente los niños reciben esta información de otra manera y con otra sabiduría, totalmente. Yo tengo la idea de que hay una relación bastante estrecha entre estar conectado con las fuerzas de la vida o las fuerzas naturales y la aceptación de la muerte. ¿En qué sentido lo digo? La vida tiene esta polaridad nacimiento y muerte como parte de su manifestación.
Nosotros los adultos acompañamos las estaciones del año, estamos acostumbrados a eso, nos sorprende más menos, pero lo damos por hecho. Si nos detenemos a pensar, nos vamos a dar cuenta que en ese paso del tiempo de las estaciones hay ciclos de muerte y nacimiento permanentes. Claro. En nuestra cultura se festeja la primavera y no se festeja el invierno. No nos gusta festejar el invierno, Claro. pero no habría primavera sin Claro, invierno. Si claro. no muriera todo lo que muere antes, no nacería todo lo que nace en la primavera. Si sintonizamos con esos ciclos naturales, vamos a poder detectar la presencia de la muerte en muchas más escenas de las que estamos acostumbrados. Y los niños, muchas veces, tienen más conexión con los ciclos naturales que los adultos, Tal cual. que estamos Es más verdad. dormidos a todo Más eso. dormidos, Sí. sí. Y con respecto a, bueno, en esta actividad que vos vas ejercitando de acompañar gente, ¿no? A través de esta fundación que tenés que se llama El Faro. Es una asociación. Una asociación civil. que sí. te acompaña gente que trabaja con vos. Exactamente. Bien. Un equipo de acompañantes. Un equipo. Sí. Y en esto ustedes se dedican a acompañar, ¿cómo es? Acompañar familias, acompañar gente en el duelo. Sí. También. Lo que hacemos es fundamentalmente acompañar a personas y su entorno significativo en el proceso de preparación para la muerte. Ese es el proceso que antecede a la muerte. ¿Y esto sería una persona, por ejemplo, que está enferma o una persona mayor? Puede ser una persona que está conviviendo con una enfermedad que inexorablemente lo va a llevar a la muerte. Puede ser una persona mayor que por edad se está acercando al final de su vida y que está transitando esta convivencia con la muerte. Puede ser una combinación de ambas. Claro. Una persona mayor que está enferma también. Lo que hemos planteado desde la asociación es algo así como un gran paraguas que nos permite abarcar todas esas situaciones. Claro. Por eso hablamos de acompañamiento en el final de la vida. Claro. No solo a la persona, sino también al entorno, porque entendemos que en un sistema familiar la muerte de un miembro afecta a todos, transforma a todo el sistema familiar y todos merecen ser acompañados y participar del proceso. Claro, sí. Qué genial. Y con respecto a puntualmente, por ejemplo, en lo que se refiere al duelo, ¿sí? Estas cuestiones que vos decías recién de que la persona es como si se apartara de la vida, transita la tristeza, bueno, cada uno obviamente lo va. ¿Cuál sería la participación de ustedes en este duelo? Nosotros no hacemos específicamente acompañamiento en duelo, pero sí hacemos en el proceso previo a la muerte lo que llamamos acompañamiento en los duelos anticipados. Este es un fenómeno interesante que tiene dos sentidos. Vamos a tomar el ejemplo de una persona que está con una enfermedad. A medida que avanza la enfermedad, esa persona va teniendo diferentes pérdidas, que pueden ser físicas, pueden ser emocionales, afectivas, pueden ser sociales. Por ejemplo, perder una parte del cuerpo que no puede funcionar o una amputación, eso es una pérdida. Perder un rol, no poder proveer a la familia, no poder tejer para los nietos, no poder cuidar a los hijos, no poder cocinar, perder una interacción social, no poder concurrir a lugares habituales porque la enfermedad me tiene en cama, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ahí ya tenemos procesos de pérdida que esa persona tiene que aprender a duelar. Claro. ¿Sí? ¿Quién soy? Sería esta la cuestión. ¿Quién soy después que pierdo esta pierna? ¿Quién soy después que pierdo esta capacidad que ejercí hasta hace un tiempo? Ese es el proceso de duelo anticipado. Y la otra cuestión es que a medida que avanza y la muerte está más cerca, hay un proceso de duelo anticipado en el sentido que ya empiezo a proyectar un después de, para la persona y para la familia. Por eso decimos nosotros en El Faro que la inminencia de la muerte puede propiciar conversaciones importantes. Claro. ¿Qué va a pasar después de? Está volando arriba de la cabeza de todos y es importante hablarlo. Claro. ¿Sí? Desde el que está preocupado de cómo se van a mantener o cómo van a la persona que dice, ¿y qué va a ser de mi vida sin vos?
miles de preguntas que aparecen. Esos son duelos anticipados. Claro. Sí. Sí, y que en realidad yo te escuchaba y creo que todo parte en el autoconocimiento. Tal cual. Porque y esto es así, si tenemos la creencia que somos lo que hacemos, Y sí. es un problema. Y no lo podemos hacer. Y no lo podemos hacer, dejamos de ser. Sí. En realidad, cuanto más construido tenemos Sí. nuestro ser y que, Sí. y que hace y que esto y que está en varios lugares a la vez, cuanto más construido está esta parte, ante una situación así, lo podés sobrellevar mucho mejor. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Mm. Y como vos bien decís, es un trabajo de autoconocimiento más allá de la situación en la que te encuentres. Claro. Porque si hilamos más fino, prepararnos para la muerte, deberíamos prepararnos todos. Claro. No hace falta que tengamos un diagnóstico Claro. o una edad avanzada para empezar a contemplar nuestra finitud. Sí. Porque nos podemos morir en cualquier momento. Claro. Ya lo sabemos. Claro, esto. porque aparte, Sí. más que prepararnos para la muerte, sería mejor prepararnos para la vida. Que incluya Que- la claro. posibilidad. Y de- claro, sí. porque en realidad es eso, ¿no? Yo lo veo en todos los lugares, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, frente en lo que es mi ámbito, ¿no? De la docencia, esta cosa, cuanto mejor plantado esté en su yo quien está, mucho mejor va a ser todo, ¿no? Totalmente. Su desempeño, la conexión con sus emociones, bueno, e incluida la muerte, Sí. porque en definitiva, si uno va viviendo sus tiempos presentes en armonía, está preparado para morirse. Exactamente. Eso Sí. sería genial, ¿no? Es que la relación que tenemos con la muerte y la relación que tenemos con el tiempo, Claro. con el paso del tiempo, paso del que tiempo. escapan a nuestro control. Claro. Los seres humanos tenemos una paradoja impresionante, que es lo único certero que tenemos absolutamente es que algún día moriremos. Claro. Ese tema, que es la única certeza, la dejamos librada a la incertidumbre, no la pensamos, no la programamos. Ni quiero pensarlo. Todo el resto de la vida, que es absolutamente incierto, ahí buscamos certezas. Claro. Quiero saber dónde me voy a ir de vacaciones, cuándo se va a casar, cuándo me voy a recibir. Ahí queremos certezas y sabemos que no todo lo que programamos sucede. Claro. Entonces tenemos esta suerte de paradoja que a veces genera mucho sufrimiento. Claro. Y como nos genera sufrimiento, evitamos mirar ahí. Sí, la Sí. verdad que sí. Sí. Pero bueno, hay mucho. Y esto que hablábamos hace un ratito de cómo comunicar, por ejemplo, a una persona en la situación de estar cerca de la muerte, por ejemplo, a veces le toca a los médicos, ¿no? Claro, sí. Yo en lo personal he escuchado, sobre todo cuando era fue antes de la muerte de mi papá, que yo no me olvido más, cuando un médico me dijo, esperábamos el deceso de su padre ayer a las 5 de la tarde, ¿no? Por ejemplo. Esperábamos. Eso esperábamos, eso implicó que yo llegue a donde estaba internado mi papá y el médico estaba pálido. Entonces le pregunté, doctor, ¿qué pasa? ¿Está sola? Me dice. Sí, vaya a buscar a su familia, por favor. No puso ni una palabra, lo único que a mí me dio es un miedo tremendo. Hice lo que él me dijo y bueno, y después no se murió mi papá. Claro. ¿No? Además de Sí. eso, pero que nadie quería que pase, pero la forma de comunicar, eso sí. Sí, sí. muchas otras, ¿no? Ahí hay muchísimo para aprender en la aprender. comunicación. Claro. No solo de los médicos, pero especialmente en el ámbito médico. Claro. Hay una cuestión que tiene también que ver con nuestra cultura, y es que el final de la vida, igual que el comienzo, Sí. solo que hoy hablamos del final, está altamente medicalizado. La presencia médica es muy alta. Cuando se le pregunta a la gente, en general, se hacen encuestas, y se le pregunta a la gente a dónde le gustaría pasar los últimos días de su vida, o dónde le gustaría morir, el 80% de las personas dicen en mi casa. En mi casa. En mi casa, Claro. si es posible. Claro.
Y la realidad es que solo el 20%, pudiendo concretarlo, porque a veces no se puede, lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué hay una brecha tan grande de 20 a 80? Porque no se comunica, porque no se habla. Claro. Porque no le digo a mis familiares, miren, a mí me gustaría esto. Entonces, una persona que hoy en día tiene una enfermedad avanzada o una edad avanzada o tiene un accidente, automáticamente entra en el circuito médico, terapias intensivas, tratamientos para mantener la vida, y eso es lo que el sistema le ofrece. Claro. No está ni bien ni mal, simplemente la pregunta que nos tenemos que hacer es si eso es lo que la persona quiere. Claro. Como no se habla, no se sabe. Entonces, les toca a los médicos comunicar, no siempre están preparados, a veces hablan en un lenguaje que no se comprende a la familia. Entonces hay todo un tema ahí que hay que tratar de reflexionar sobre eso. Claro. Sumado a lo cual, en general no estamos preparados para abordar esto. Hay muchos temas de los cuales no nos gusta hablar, como vos decías al comienzo, entonces cuando llega el momento no le encontramos palabras. Y acá viene la cuestión de la preparación, porque creer que vamos a llegar al final de la vida lúcidos, estables, serenos, y ahí entonces vamos a poder pensar y tomar decisiones, es una apuesta de alto riesgo. Claro. Tenemos que empezar antes ahora, claro. hoy. Claro. Cuando funcionamos, cuando podemos comunicarnos, empezar a poner la muerte en nuestros pensamientos. Claro, claro. Sí. Como a cada uno le Sí, gustaría. Sí, entonces, si yo hago eso y me encuentro en un escenario en donde un médico me dice lo que te dijo a vos, puedo decir, doctor, ¿qué es lo que me está diciendo? Claro. Mi papá se murió, se está por morir. Claro. Lo pones vos, Claro. tenés todo el derecho. Claro, claro. Vos, yo, cualquiera, ¿no? La persona Sí. que sea. Sí. Hoy intercambiamos un poquito, contame vos Sí. esa formación que hiciste. Quedamos. Sí, La que yo hice. la que Sí. vos hiciste. Sí, bueno, hoy hablábamos sobre un método que se desarrolló en Estados Unidos y que estamos ahora trayendo para el Faro. Yo hice mi propia formación, que se llama validación. Validación es un método para la comunicación con personas con demencia. Ujú. En el final de la vida, Mm. lo que suele suceder es que muchas personas mayores presentan síntomas de demencia, principalmente Alzheimer, que es el 70% de las demencias son por Alzheimer. Y acá se crea una situación bastante compleja para una familia, que es cómo acompañar a un familiar que tiene demencia en lo físico, en lo psicológico, en lo espiritual, en todos los aspectos, los cuidados diarios, etcétera. Este método, que lo desarrolló una mujer llamada Naomi Feil, que vive en Estados Unidos, ya es ella una persona bastante mayor. Sí, la vi 80. la vi en el La un viste en el video. video, tiene 83, 84 años. Ella, a lo largo de su vida, desarrolló y enseñó esta metodología que lo que busca es colaborar con la preparación para la muerte de una persona que tiene demencia. Ujú. Por supuesto, aprendiendo, y de esto se trata el método, a comunicar con una persona con demencia en un código que tiene sentido para la persona con demencia. Claro. Ella dice algo muy sencillo. Dice, todo lo que hace y todo lo que dice una persona con demencia tiene sentido en un contexto Claro. que nosotros no conocemos. Claro. Pero si lo conocemos, vamos a comprender. Y si lo comprendemos, vamos a poder acompañarla. Es un método que se utiliza en encuentros individuales, que se utiliza en forma grupal y que tiene una particularidad que es muy afín a toda nuestra visión en el Faro. Cualquier persona lo puede aprender. No tiene requisitos previos. No tenés que tener una formación anterior. Entonces, una institución en la que residen personas mayores, todos, desde el que hace la limpieza hasta el que dirige de la institución, pueden usar validación, porque es cómo me comunico con esta, cómo le digo buen día, cómo le respondo cuando me dice me quiero ir a casa, qué hago cuando se pone triste, qué hago cuando se pone agresivo. Recursos para detectar la verdad emocional. Claro. De lo que le está pasando a la persona, aunque haya perdido la memoria, aunque no recuerde qué día es hoy, ni reconozca a sus hijos, etcétera. Eso Sí. es muy, muy, muy valioso, Sí. porque bueno, por lo general
bueno, a mí me ha tocado con una abuela mía, pero bueno, también he visto mucha gente en un punto como descalificando, obviamente, lo que el abuelito o la abuelita expresa, porque no tiene sentido y demás. Y qué interesante es esto para, por ejemplo, si hay niños en la familia, ¿no? Poder transmitirle que lo que la abuela está diciendo, nosotros no lo estamos pudiendo entender, pero respetarlo, ¿no? Totalmente. A veces el niño se conecta mejor. Total. Y una cosa que es importante, que vos lo mencionaste recién, revisar esta idea, esta creencia de que las personas mayores son como niños. No son niños, son personas mayores. Claro. Son personas mayores con una historia, con una biografía. Y lo que se hace muchas veces es infantilizar al adulto mayor. Y si tiene demencia, más todavía. Y se les hace daño. Entonces es importante saber que existen recursos para conectar con ellos dignamente. Eso sí. Es porque no es para, no es que, no sabemos qué parte va a sanar de todo eso, la parte emocional, que es la que es muy importante, no es que se le va a pasar, no sabemos tampoco, pero poder acompañar la comunicación. Sí. Naomi Feil, que es la que creó este método, ella dice, toda persona mayor necesita prepararse para morir. Tenga demencia o no tenga demencia. Es un ser humano vivo. Es una necesidad de la vida. Y ese es el punto de partida, digamos, ¿no? De todo este abordaje humanista. Tal cual. Porque, como vos decías, no es un niño, pero es una persona. Y yo la veía con la amorosidad que le tocaba la cara a una viejita y le cantaba y ella hacía unos movimientos que son muy todo eso está en el método, tal cual. Es muy es decir, para quienes están al cuidado de personas mayores, que bueno, que probablemente le guste estar ahí con las personas mayores, aprovechar esta posibilidad es muy muy buena, la verdad. Sí, porque además tener un método que te permita comunicarte amorosamente hace que la tarea que te toca hacer, que seas un cuidador familiar o un cuidador contratado, tenga sentido para vos. Que no te agotes en la tarea. Y sabes que estás haciendo algo productivo, por lo menos para esta persona. La verdad que eso me pareció, bueno, de todo lo que haces, todo me interesa, pero eso me pareció muy amoroso y que realmente y es verdad lo que vos decís, que por lo general decís, son igual que los niños. No son igual que los niños. Los niños saben, es decir, no sé si saben, pero tienen la inconsciencia tienen toda la vida por delante. Cuando a vos a todos nos pasa que vamos avanzando en el tiempo, tu edad, y nada, y empezás a pensar, yo lo pienso, ¿no? ¿Cómo proyecto estos próximos años? ¿Cómo los quiero vivir? Y la verdad que eso es no tiene punto de comparación un niño con un adulto mayor, con una persona mayor. Claro, por eso antes también hablábamos de que con esto de lo que tiene que ver, en realidad yo creo que esta cosa de recrear y de mantener entretenidos se usa en todas las edades, ¿sí? Pero bueno, en la tercera edad también hablábamos que se está usando mucho. ¿Y qué parte vos sentís que no se está usando? Yo creo que no hay suficientes espacios reflexivos para las personas mayores. Y en los últimos años aumentó la conciencia, lo cual me parece valioso, de la estimulación, de mantener a la persona mayor activa, disfrutando, ya sea de la música, de los viajes, estimulada cognitivamente para que no se deteriore, socialmente. Me parece fantástico. Lo que yo veo en mi experiencia es que la persona mayor también necesita un espacio de reflexión, un espacio de expresión emocional, en donde pueda traer sus inquietudes, donde pueda hablar de la muerte, donde pueda hablar de la soledad, donde pueda resolver asuntos pendientes, donde pueda expresar su legado, cómo quiere que la recuerden. Esto no abunda.
No. Diría que falta. Ujú. Y además hoy en día hay un fenómeno interesante, que es que en la prolongación de la vida, en términos de edad, no es lo mismo una persona de 70 que una persona de 90, o una de 60 y una de 90. No. Son 30 años de diferencia, Claro, de una vida sí, entera. claro. Entonces es muy importante ir acompañando las etapas que va viviendo una persona en el proceso de envejecimiento y reconocerle a cada etapa su sabiduría y sus necesidades. Claro. Y las personas mayores necesitan prepararse para morir Claro. y hablar de estos temas. Y hablarlo, Sí, totalmente. sí. Eso es muy, muy, Sí. muy interesante. Y cuando hoy también hablábamos de otro espacio que son los cafés. El Death Café. El Death Café. Sí. Sí, ¿querés que cuente un poquito? Sí, obvio. Cuando nosotros comenzamos con el Faro, nos enfocamos en la parte docente. Ujú. Creamos un curso de acompañamiento en el final de la vida, que lo seguimos dando, una diplomatura, y la verdad es que mucha gente vino a formarse por diferentes motivos. Claro. Porque le interesaba sumarlo a su profesión, porque había tenido una experiencia y quería saber un poco más. También dimos charlas y nos dimos cuenta que podíamos ampliar nuestra convocatoria ofreciendo diferentes actividades, que no todas las personas iban a venir a formarse, no todas las personas iban a solicitar el servicio de acompañamiento, y como nuestro proyecto es un proyecto con espíritu social y queremos en alguna medida generar un cambio, entonces conocimos esta propuesta del Death Café, que es una propuesta que tiene características propias, que es un grupo de personas que se reúne una tarde para compartir una merienda y para hablar sobre la muerte, así de simple. Puedes venir una vez y no venir nunca más, puedes venir a todos los Death Café. O sea, no es un encuadre que te compromete como un curso, por ejemplo, ni que hablar con un servicio de acompañamiento que ya implica una implicancia más íntima, más personal. El Death Café existe en todo el mundo, es una franquicia social. Nosotros nos inscribimos en esta red mundial, por eso lo llamamos Death Café. Mucha gente nos pregunta por qué lo mantenemos el nombre en inglés, porque es una marca. Claro. Cada vez que hacemos un Death Café lo anunciamos para que aquel que esté interesado pueda concurrir. La historia del Death Café es interesante porque el primero que lo desarrolló fue un antropólogo francés que le interesaba hablar sobre la muerte y convocar a personas, y cuando esta persona deja de hacerlo, continúa su legado un hombre inglés llamado John Underwood, que falleció recientemente, practicante del budismo. Y para él, crear espacios para hablar sobre la muerte desde su práctica budista era absolutamente coherente. Porque desde la cosmovisión budista, hablar sobre la muerte y prepararse para la muerte es parte del camino a la sabiduría, así de simple. Y desde ahí es que armó toda esta red mundial del Death Café, a la que nos sumamos. Y hasta hoy, que hemos hecho, no sé, casi más de 40 Death Café, hemos visto que funciona. A veces tenemos Death Café de muy poquita gente, a veces vienen muchos. Siempre sucede algo interesante, y es que en un lapso de tiempo muy breve, un grupo de personas que tal vez nunca antes se habían visto están hablando de la muerte y sintiendo intimidad con el grupo. Las consignas son muy sencillas, son consignas de escuchar. O sea, hay un coordinador. Hay un facilitador que lo que plantea es: vamos a imaginarnos que ponemos a la muerte en el centro de esta mesa, en donde hay torta, café y otras cosas ricas, y cada uno es libre de compartir. Y el grupo genera el espacio. No es una conferencia en donde alguien responde preguntas. Surge lo que surge. Y el grupo crea el clima del Death Café. Y realmente es hermosísimo. Qué interesante. Y todos se van contentos. No lo quiero vender, pero la verdad es que es así. Todos se van contentos. Está bien, está muy bien. Y el otro día hiciste, ahora recientemente se conmemoró el Día de los Muertos. Y bueno, vi la invitación, y bueno, eso ¿a dónde lo llevaron a cabo? Lo hicimos en el Faro. El Faro funciona en Coglan, la asociación civil. Convocamos a todas las personas que quisieran concurrir a un homenaje
a sus muertos, Claro. a sus seres queridos fallecidos. Armamos un altar, invitamos a cada persona que trajera foto Las o fotos. fotos. Como en la película, Como el en que la Coco. vio, como en la película Coco. Tal cual. Muy bien. Y pusimos velas, pusimos flores, cada persona fue invitada a colocar ese retrato. Y hicimos una serie de momentos para recordar. Hubo lectura de poesía, hubo música, hubo una armonización con cuencos de cuarzo, hubo un ritual. Y también invitamos al grupo, si bien teníamos algunas cosas preparadas, pero la idea era que todos compartieran lo que sintieran espontáneamente. Fue precioso. Muy lindo. Precioso La el verdad, evento. Qué bueno, Sí. qué bueno Sí. poder generar y tomar, y sería eso, ¿no? Obviamente el año pasado fue que que salió esta película, yo ya me perdí. O Creo el que sí, anteaño, ¿sabes? no me acuerdo. No recuerdo yo tampoco. Claro. Sí. Y bueno, la verdad es que bueno, estando con niños, bueno, la nombraban, yo la vi, la verdad es que hoy te pedí la opinión, a mí me gustó mucho, pero bueno, tenía que ver con, bueno, obviamente con otra cultura, sí, que no es la nuestra, y que, bueno, con qué naturalidad se conectaban con Tal las cual. personas que ya no estaban, Mm. y que cómo cada uno puede recordar al ser querido y poder seguir viviendo, ¿no? Con estos recuerdos, y la verdad que, Sí. que es genial. Así Ujú. que bueno. Bueno, antes de que se nos dispare el tiempo, contanos vos, digamos, cómo se contacta la gente con nosotros. con el Faro. Bueno, en principio tenemos una página en Facebook que es el Faro Asociación Civil. Ujú. Tenemos un correo electrónico que es proyectoelfaro@gmail.com. Tenemos un teléfono fijo que es 3980-1860 y un celular que no lo recuerdo. Yo sí. Es 15 54 87 82 78. Esa es nuestra secretaría. Ah, Próximamente página web, estamos rehaciendo la que teníamos, así que eso pronto lo pondremos en las redes. Todo aquel que se quiera contactar para formarse, para pedir información sobre el servicio de acompañamiento, para asistir a una actividad, por esos medios nos puede contactar. pueden Con mucho gusto. contactar. Nosotras Sí. también vamos a subir todos los contactos Sí. a nuestras redes sociales. Sí, ¿Cómo sí, no? sí, todos los Muchas gracias. contactos para Sí. que, porque la verdad es que no hay sobre un montón de temas, pero Es cierto. es cierto. Pero esto es muy importante, y sobre todo, ¿no? Profesionales que están al frente de situaciones con familias y todo esto sería muy importante. Totalmente. Pues sería muy importante acercarse a hacer un curso, no Sí. es una gran formación, simplemente poder tener otra forma y otro tipo de vocabulario también, como para Totalmente. poder, bueno, nada. Además, la formación que nosotros damos, retomando esto que vos dijiste antes, Patricia, incluye un trabajo interno. Claro. No es una mera adquisición No, de información. no, totalmente. Es un trabajo con uno mismo, Con uno profundo. mismo. Yo creo que Sí. ahí está el secreto. Y Sí. ahí está el secreto de todo, cuando digo el tema de las capacitaciones y las formaciones, ¿no? De toda la vida, desde que nos empezamos a formar hasta el final, cuanto más conectados con uno mismo está, todo va siendo mucho más sencillo Totalmente más natural. para poder elegir. Sí. Bueno, Vivi, tenemos que Despedirnos. Se nos fue el tiempo. Esto es como un pequeño duelo. Un pequeño duelo. Bueno, Muchísimas pero gracias. serás invitada, vos, Cómo tu no. equipo, Muchas y vamos gracias. a seguir acompañando a través de las redes sociales todo lo que hagas, que la verdad que es muy, muy valioso, y bueno, te felicito. Muchísimas la verdad. gracias a las Así dos. que bueno, Ayelen, nos despedimos. Nos despedimos y nos escuchamos. Nos escuchamos el El próximo lunes, y bueno, muchas gracias, que estén todos muy bien. Crearemos ese mundo que nos cambiará, niño nuevo. Auspició este programa Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar.